Historia Patayucha, toma 1, episodio 1. Bienvenidos al podcast Historia a Pata Yucha. Es parte del proyecto de investigación institucional Historia a Pie de la Universidad Nacional de Chimborazo, enfocado en la difusión de la historia y el patrimonio cultural. Mediante la creación audiovisual y participativa, busca explorar y enseñar historia de manera didáctica y científica, gracias al trabajo del Grupo de Ciencias Históricas y Patrimonio y los estudiantes del semillero Huellas del Tiempo de la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales. Buenos días con todos, bienvenidos a nuestro primer episodio de Historia Patayucha. Mi nombre es Tatiana Nicolalde y en esta ocasión vamos a empezar con un gran invitado traído directamente desde Manabí. Él nació allí y vamos a hablar un poquito de su trayectoria. Él es Lizardo Navarro. Mucho gusto, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué Hola tal? Tatiana, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación, un placer aperturar el podcast Historia Patayucha estando acá. Gracias por la invitación, listo para conversar a todas tus preguntas. Bueno, Lizardo aquí es escritor y gestor cultural. Cuéntame, Lizardo, ¿qué entiendes o qué es un gestor cultural? Qué pregunta más complicada. Hay cosas más fáciles de... para mí, la gestión cultural corresponde a todo tipo de proceso en el cual involucres la cultura como el puente de esa ejecución. La gestión cultural a veces es la organización de eventos o como puede ser la concretación de proyectos de memoria social, memoria histórica, proyectos de o poder gestionar para generar una obra de teatro, para producir una obra musical, entre otras cuestiones. La gestión cultural, desde mi experiencia, creo que primero uno hace y luego sabe que eso se llama gestión cultural, que fue el caso que me pasó. Después entendí que, eso ha sido gestión cultural. Entonces, o sea, ya luego durante, bueno, la trayectoria, fuiste entendiendo un poquito de cosas que ya nos vas a contar más adelante. Sí, efectivamente, porque, por ejemplo, en el 2019 con un grupo de amigos, Jorge Zambrano, que es músico, Julio Grijalva, que es artista escénico, ellos iniciaron un proceso de presentaciones después del misa en Rocafuerte. Y al principio era solo las presentaciones, pero luego ya me sumé, invitaron a otras personas, se fue ampliando el equipo y empezamos a crear gestión. La gestión era hablar con los otros artistas que venían de Puerto Viejo, Jipijapa, Montecristi, que nos acolitaran, hacer la gestión para conseguir la comida, para el agua. Entonces, al final, todos esos pequeños procesos terminaban siendo gestión. Ok, y Lizardo, cuéntame una cosa. ¿Por qué te encuentras aquí en Riobamba? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué te encuentras haciendo aquí? Esta semana, el día jueves, viernes y sábado de este mes, se realizó el segundo encuentro de escritores, poetas y músicos nacional, Tejiendo Cultura, al cual estuve invitado, estuve participando acá, conociendo a un montón de gente increíble, poetas, escritores de otras provincias, de otras ciudades, compartiendo y compartiendo también parte de mi arte. Entonces ese es el motivo que me encuentro en Riobamba esta vez. Por esta vez. Ok, entonces, bueno, ya más adelante nos irás hablando y contando un poquito de tu parte de gestor cultural. Bueno, para continuar con el podcast, vamos a hacer una dinámica, ¿te parece? Sí, de acuerdo. Ya, ok. Vamos a explicar un poquito cómo se trata, de qué se trata esto. La dinámica se llama la caja de Pandora. Como podrán ver, aquí tenemos un gran baúl. Y Lizardo, aquí hay algunas cosas significativas para ti, un poquito, para que nos des un poquito de contexto. Y lo que me tienes que decir es qué te recuerda, qué fase de tu vida. Incluso puedes relacionarlo con lo que hablábamos ahorita de la gestión cultural. Ya. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, para esto te voy a pedir que cierres tus ojos. Vamos a ver esto. Vamos a sacar este primer objeto. Ya. A ver. Tengo que coger el objeto. Sí, a ver, va. Ya, ahí abre tus ojos. Los Y dime, ¿qué recuerdas? ¿Qué se te viene a la mente cuando ves este objeto? Y
Uruguay, Argentina, Paraguay, tereré, mate, Cabo Polonio, Montevideo, José Hirochi, Fátima Boldrini, todo eso era la pena. Pero, ¿qué significa esto para Eh, ti? ¿Por qué estuviste por esos lados? ¿Qué Ya, estabas haciendo? el mate, bueno, para nunca me han preguntado esto. El mate es una representación de una época de mi vida de autodescubrimiento. ¿Ya? Cuando fui mochilero, que estuve viajando haciendo poesía por Sudamérica en el 2017, y me quedé dentro del viaje, porque duró un año y algo. Estuve bastante, como 4 meses en Uruguay, sobre todo en una playa que se llama Cabo Polonio, y creo que el mate podría representar parte de mi pasado, de poder entender y descubrirme un poco más, y el punto de inflexión en mi vida, donde decido tomar el arte como algo principal, y ya no como algo secundario, porque hasta ese momento estudié ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica, Ujú. y creo que podría representar el giro de tuerca de dedicarme más al arte, desde distintas esferas, como puede ser poesía, literatura, narración y gestión Ok. cultural, sin saber Gestión que para ese entonces no sabía qué significaba gestión cultural. Ok. A ver, vamos a cerrar de nuevo los ojos. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a ver. El siguiente objeto. Extiende tu mano, por favor. Ya. Abre tus ojos. Una dama de ajedrez, una dama del ajedrez, fui profe de ajedrez. O sea, no sé si fui o soy porque ya no ejerzo en este ¿Y momento. cómo es eso? Sí, pero o sea, estuve bastante tiempo involucrado en pandemia, desde los 14, aprendí a jugar ajedrez a los 9 años, Ya. tuve 9, 10 años, luego no había entrenador, regresé a los 14, jugué torneos nacionales, ahí me dediqué a lo que es dar clases, daba clases justo en el 2019 antes de la pandemia, y en la pandemia, en el 2020, fue una oportunidad. Inicié un proyecto que se llama Manaviches, que es una escuela de Ok. ajedrez online, una escuela que en su momento buscó romper la forma en que se concebía el ajedrez, sobre todo el lineamiento hacia la parte pedagógica. Incluso la forma de presentarse el ajedrez era con el eslogan el universo de 64 casillas, hay un peonnauta que es un astronauta Ok. peón, se vendía toda una historia, utilicé mucho arte porque utilicé la narrativa, el teatro y demás. Estuve en ese proyecto hasta el año junio del 2023. Fue una experiencia increíble, conocí otras, por mi mismo trabajo conocí otras ciudades del país, estuve conociendo un montón de gente increíble. Y en el 2023 vendí el Manaví Chess. Ya fue un momento en el que dije que había cumplido mi proceso. La escuela todavía sigue, si tienen niños y están viendo Ah, esto, inscríbanse en el Manaví ve. Chess, que sigue con el mismo ímpetu, pero ya en su momento lo dejé para buscar otros proyectos, La siguiente fase de tu la vida. siguiente Ok, fase. qué genial. Vamos a dejarlo igual por aquí. La siguiente, veamos qué hay en la caja de Pandora. A ver, veamos. A ver, ¿puedes abrir tus ojos? Dulce, huevo mollos específicamente, Rocafort de la ciudad dulce. Eh, ¿Qué recuerdas? el huevo mollo tiene una cuestión interesante, por decirlo así, porque muchos dulces vienen de la misma base. Leche, azúcar, canela, hervir bastante. Mi abuela hacía manjar, mi mamá hace manjar, mi tía hace manjar, una tía hace rompope. El dulce está muy arraigado. Tal vez después hay mucha diabetes, pero no. Solo... Pero el dulce, en cierta forma, representa la necesidad de volver. Yo he salido varias veces de Rocafuerte, cuando fui de viaje, cuando estuve estudiando en la universidad, y creo que es como mi ancla para volver y significa la tradición y la evolución de un cantón. Ay, qué chévere. Más adelante nos vas a contar de esto en tu libro, ¿ok? Y vamos con el último objeto, pero diría que el más importante. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso. Abre tus ojos. Ah, la historia jamás contada. Calientito, calientito.
La historia jamás contada de Rocafuerte representa el primer libro publicado con registro. Tengo un poemario, tengo unos libros que publiqué en fotocopias, pero es el primer libro que está El registrado. primer libro oficial. Y representa otra etapa, porque este libro cubre 5 años de mi vida, desde el año 2019. Y este libro representa el deseo de poder cumplir una meta. Aunque esta meta pareciese que durase 6 meses, un año, terminó alargándose a 5 años y representa también una evolución mía como escritor, incluso como investigador, incluso ahí puede venir la palabra como La gestor. gestor cultural. Ajá. Ok. Y bueno, con esto finalizamos este segmento de la caja de Pandora. Y más adelante vamos a hablar acerca de un libro. Bueno, como íbamos comentando acerca de tu libro, cuéntame un poquito más acerca de tu libro y quién está involucrado en la creación de tu libro, por qué empezó todo esto. Muy bien, el libro inicia en el año 2019, sentado yo en la sala de mi casa. Mi abuelo se me acerca y me dice que él cuando fallezca va a quedar debiendo. Y yo digo, pues, o sea, tiene 80 años, ¿qué va a quedar? No le hacen préstamo. Pero dice que un amigo le decía por el proceso que él ha tenido con el museo, por el proceso de gestión, que él tenía mucha información que debería ser contada. Y entonces me dice que si nos embarcamos a la aventura, al reto de escribir un libro sobre la historia de Rocafuerte. Entonces, para ese entonces yo estaba escribiendo, pero yo estaba estudiando ingeniería mecánica, estaba haciendo teatro, entonces como que no había una concordancia, no le veo un hilo, ¿ya? Pero yo soy poeta, escritor, vengo escribiendo desde bastante joven. Como te había dicho, después del viaje fue que lo tomo más en serio. El resultado de ello es el mismo libro. Entonces asumo el reto, sin saber cómo. O sea, no sé cómo se escribe un libro de historia. Te puedo decir cómo escribo yo mis novelas y es mi proceso creativo, pero un libro de historia, ni idea. Cuál es la metodología y toda esa vaina. Ok. Y lo primero que se hace es empezar a entrevistar personas, amigos de mi abuelo, empezamos a entrevistarlos. Las entrevistas fueron como conversaciones informales. Mi abuelo en un principio plantea una premisa que era la cuestión de los nombres, la cuestión de quién fue el primer zapatero, el primer sastre, el primer matarife, los oficios. Pero yo desde ahí ya tenía como un conflicto, porque claro, son 60 años que nos diferencian con mi abuelo, y tenemos visiones distintas. Entonces, el reto era en llegar a coordinar esas visiones, cada uno cediendo su parte para poder concretar. Y yo le decía a mi abuelo que los nombres son nombres al final del día, pero yo no voy a recordar, o sea, recuerdo los nombres de mi familia, mis amigos, las personas que conozco, pero yo poner una lista de 30 nombres, sentía que primero, ¿quién va a leer 30 nombres? Claro. ¿Y qué me da al final de leer los 30 nombres que puedo compartir? Y para mí, después de hacer algunas entrevistas, como la quinta o sexta entrevista, vi que la línea por la donde se iba a ir el libro era el contar la historia de las historias. Si entrevistamos a un carpintero, yo le preguntaba al carpintero cómo era el proceso de hacer una silla de tijera, buscando que sea descriptivo. Entonces iba con otro carpintero y la información que me dio carpintero A con la información que me da carpintero B hacía un relato unificado. Que obviamente ese relato tiene citas, pero por ejemplo, eso me daba la línea de decir, Adriano Cantos a las 6 de la mañana golpeaba la puerta del taller de Timeón Niemes, que es sobre la silla de tijera. Prendía la lámpara de Queres y ahí ya iba ingresando objetos en la narración que pueden generar incluso cierta inquietud. Por ejemplo, la lámpara de Queres, ¿qué era? Entonces ya le queda también eso al lector. Claro, incluso la curiosidad, si no has escuchado de eso. Si no has escuchado, y rápido buscar ahorita en Google. Y ahí ya fui viendo que el libro tenía que contarse desde esta voz, desde estas voces,
para poder generar una narración de la historia. No soy historiador, no sé la metodología, no sé el proceso, Claro, pero creo que trataste de hacerla a tu forma. hay la forma, es la forma, el impulso, el ímpetu de creer cómo y corregir en el camino. Porque cuando ya el libro está avanzado, llega la pandemia, se detiene un montón, el libro se paraliza prácticamente un año, Claro. y ya retomo, ya el libro lo comienzo a escribir estudiando ingeniería mecánica. Y cuando retomo el libro estaba estudiando comunicación. O sea, un año después había dejado ya la carrera de ingeniería mecánica y estaba estudiando comunicación. Y O sea, ahora ya fue diferente también. y ahora incluso y empecé a tener otras herramientas que en su momento no tenía. Por eso hay muchos capítulos, la mayoría de capítulos se reescribieron por lo menos 3 veces. Porque después yo caché la cuestión de la crónica, de poder contar desde, como te decía, la cuestión descriptiva, pero poder llevar esa descripción a que tenga un tiempo, como un time, para que en el momento que tú leyeras estuvieras entretenido de saber qué pasa. claro, o sea, tener una línea narrativa. Porque te puedo contar, te pongo el ejemplo de la silla de tijera, te puedo contar que la silla de tijera es así, así, asado, pero te puedo contar que hacen 6 sillas, que pues trabajan tantas personas, y te voy contando la evolución hasta un punto, con la misma crónica, en que un día, como termina el de la silla, un día dejaron los serruchos, dejaron los cepillos y llegaron las máquinas rugientes de gasolina y lo que se demoraban en hacer un día se transformó en un corte de 5 segundos. Y termino contando, en el relato de la silla de tijera te cuento 30 años, creo que en 12 páginas, pero te cuento desde el trabajo a pulso hasta las máquinas. Cuando llegan las máquinas y con hacer una silla de tijera era algo fácil, pero en sencillo. cambio ya, Y también, no sé si nos podrías contar un poquito más de quién es el otro autor. Tengo entendido que es tu abuelo, pero ¿nos podrías contar un poquito más de él? Sí, Daniel Rodríguez es mi abuelo. Él en el 2008 funda lo que es el Museo Etnográfico Daniel Rodríguez Zacoto. Él está con la cuestión de que en Rocafuerte no hay un espacio para poder contar las cosas de antes, qué cosas se utilizaban antes. Entonces él con ese primer impulso, él va a visitar vecinos, va a visitar amigos, va a visitar colegas que le empiezan a donar ollas de barro, piedras de destilar, planchas de metal, máquinas de escribir. Y se hace el museo en el 2008. Entonces el museo va a bastantes personas, le empieza a ser conocido, empieza a salir en la prensa, empieza a salir en la televisión, le empiezan a hacer reportajes y tiene todo este proceso del museo. Y creo que de ese ímpetu que tuvo con el museo, él ya toma la cuestión de la idea del libro. Entonces, en el libro, yo creo que la forma en que la podemos evaluarle es que él pone la carne, porque él es el amigo de él es su amigo, quienes tienen la información, quienes podemos hacer las entrevistas, y yo me convierto en el asador. Entonces, esa información cruda la arreglo, la sazono, la proceso y ya le voy dando ciertos lineamientos. Por ejemplo, mi abuelo, digamos, de las dificultades que hubo, que a veces es lo bueno, a veces es lo difícil, mi abuelo no cacha que es una cita. Claro. Pedro Rodríguez dijo 2009. Ya, claro. Entonces cuando yo a mi abuelo le doy el primer borrador, él dijo que por qué menciona a todas esas personas. Y yo le dije, pero es que esta información la saqué de la revista, la saqué de este periódico, y no puedo decir, o sea, yo no podía cometer ese robo de información. Que esté mal citado es otra cosa, porque ya me tocó citar de nuevo. O sea, claro, pero ya... Pero no, porque lo pasamos por ¿cómo se llama? ¿El de plagio? ¿El hurto? Sí, no sé por cuál le pasaron, porque para poder registrarlo tuve que pasarlo por el de plagio. Claro. Y está bajito, tiene 3% nomás. Es pasable. Entonces está pasable. No pueden decir que es plagio. Ya, entonces, por ejemplo, hubo esa dificultad. Lo de la cita, porque él decía que no, que por qué menciona tal o cual. Entonces le digo, bueno, pues es que esta información no es que la sé yo, no la sabe usted, la sacamos de acá. Ahí dentro de las otras complicaciones que hubo, era la cuestión de fotografía, porque claro, la fotografía, imprimir a color y aumenta el precio. Claro. Entonces habían fotografías que él quería que pusiera, pero no había dónde encajarla.
Entonces también eso también le causó molestia. O había fotografías de bajísima calidad, por ejemplo, de un recorte de periódico doblado, que no había cómo ponerla. Entonces ahí hubo como esa dificultad y ya en la última parte, cuando yo empiezo ya la última edición del libro, cuando yo ya paré totalmente la cuestión de la investigación, dije, hasta acá, con la información que tengo, con esto me voy de largo. Claro, ya. Y yo empiezo ya a hacer el tratamiento, empiezo a ya cerrar las historias o ver qué historia queda, qué historias quedaron afuera, qué información no tenga suficiente información para colocarle. Ya empiezo ya el libro ya a tener esta forma global. Y ya en esa forma global, ahí la dificultad era de que faltaban algunos datitos, pero a veces soy de la línea que menos es más, y para poner un dato que me queda en el aire, mejor no ponerlo. Porque claro, si porque no se va a complementar todo lo que está ahí. Tengo 10 páginas de un relato formal, y a la fuerza en una página quiero meter un párrafo que no encaja, se va a perder toda la narrativa. ¿Ya? Y sobre todo que hay relatos que van de crónica, por ejemplo, la biografía de Elías Herbes o la historia de la Fundación Scorpio cuando hace teatro, están en formato crónica. Entonces eso va con una intensidad de lectura que tiene cierta fuerza, a diferencia de otros relatos o de otros segmentos de la historia que son como más, por decirlo así, más tranquilos de leer. Ok, y cuéntame, ¿qué dificultades tuviste al seguir haciendo el libro, al publicar? ¿Qué trabas te pusieron? Por ejemplo, lo que me dices de las citas, tal vez con tu abuelito que quería poner algunas cosas, pero tal vez muchas se quedaron afuera. No sé, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué dificultades se te presentaron? O también a tu abuelito se le presentaron, tal vez quería incluir algo más y no pudo. Por ejemplo, una dificultad clave fue la pandemia. Porque hasta antes de la pandemia, aquí hay 24 entrevistas formales, que se hizo la entrevista, se grabó, se sistematizó y todo. Yeah. Pero en el momento de la pandemia, creo que 12 entrevistas se habían hecho antes de la pandemia. 12, 13 entrevistas. O sea, la mitad. Ajá. Y en la pandemia fallecieron muchas personas que estaban en la lista. No. Entonces eso ya causó, mi abuelo se desmotivó y hubo mucha información que se perdió. O sea, por ejemplo, de la información que se trató, de la información que se trabajó, hubieron líneas que justamente por no poder entrevistar a estas personas, hubo un vacío. Y ahí, por ejemplo, mi abuelo dijo que hay que poner lo que está, pero yo digo, hay ese vacío, no puedo, y llegar a hablar sobre aquello sería complejo. Porque no se complementa con lo que ya se está escrito. Ahora, una cuestión que también no se puede poner todo, ¿verdad? No, en el libro no puede estar todo, no acabo nunca. Claro. Si me demoré 5 en escribir esto, se va de largo. No publico más. Hubieron líneas de investigación que quedaron abiertas, por ejemplo, la cuestión del dulce, no se trata el tema, y entonces ahí sí me han dicho, pero porque en el libro de Rocafuerte, sobre la historia de Rocafuerte, no están los dulces de Rocafuerte. Y porque si bien se investigó, se tiene cierta información sobre los dulces, había un punto que la información del dulce se abrió tanto que ya era otra investigación misma. Y esa investigación había que tomar una decisión. Para mi abuelo fue, no, es que hay que poner esta. Y le digo, vale, o nos dedicamos netamente a los dulces y el resto de capítulos quedan ahí a media, o me voy con el resto que tengo la información y los dulces queda como tarea pendiente. O sea, sería tal vez para una próxima publicación lo de... O otra línea, tal vez ya como documentar los dulces, o sea, hay otra cuestión. Y al momento de publicarle, toda la gestión fue privada, toda la gestión fue... o sea, la publicación para llegar a publicar en físico, ahí sí la gestión fue netamente mía. O sea, con mi abuelo, yo desde febrero estaba la publicación. Él decía que faltan datos, nunca me pasó esos datos y yo digo, bueno, no puedo esperar toda la vida. Claro, y aparte con las ediciones, las correcciones y córtele un poco. Ya, okay. Y entonces el reto de la publicación, el registro del ICBN, el buscar el mejor precio de la impresión. La editorial, todo eso. No tiene editorial justamente porque como no hay presupuesto, entonces claro. La editorial, que sí tiene editorial porque tiene editorial, pero la editorial no edita el libro. La editorial lo que me ayudó fue con el proceso de registro, como es libro científico, como es libro
digamos así, científico, aunque no tenga el proceso, justamente lo que te dije de la cuestión de que no tuviera el plagio. O sea, me ayudó con esta cuestión, con la cuestión del registro ICBN, con otro tipo de registro y demás, pero no se editó, lo edité yo, así que si por ahí hay alguna palabra mal escrita, disculparán. Del diagramado para pasarlo en A5 también, o sea, no había presupuesto, había que hacer todo por el todo. Entonces, por ejemplo, para pasarlo a imprimir, hasta la portada la hice, la diseñé la portada, pero justamente creo que era como el reto del la primera impresión. Ok, entonces, bueno, esta historia es bastante interesante, es súper chévere poder conocer todo el proceso atrás de todo, bueno, ya, aquí está el libro, pero todo el proceso que hubo detrás de. Bueno, nos vas a seguir contando de algunas otras cuestiones de gestión cultural, igual relacionado con esto. Bueno, Lizardo, cuéntame un poquito acerca del museo, un poquito del Museo Etnográfico Daniel Rodríguez Zacoto. Sí, como te contaba, el museo lo creó mi abuelo en el 2008, con esto de visitar a los vecinos, a los amigos que empezaron a donar los objetos. ¿Y dónde se encuentra? El museo actualmente se encuentra desde su fundación hasta la actualidad, se encuentra en el patio de la casa de mi abuelo. Ok. ¿Y dónde queda eso? En la calle Bolívar y Pedro Carbo. De Rocafuerte. De Rocafuerte. Ok, va. Y sí, y el museo, ya en el 2023, ya en el 2022 empecé a tomar ahí junto a Maya Chiriboga, que es colaboradora y colega, empezamos a tratar de repotenciar o readecuar el museo, ya que se actualizara como a las cuestiones nuevas, a las nuevas tendencias, de que el museo no es solamente un espacio para ver objetos, sino es la reflexión que tú puedes generar a partir de estos objetos. ¿Y qué papel juega Mayra en todo esto? Bueno, ¿qué hizo? ¿Cómo le colaboraron ustedes a tu abuela en este caso? Como antes te contaba, escribo el libro sin ser historiador, mi abuelo hace un museo sin ser museólogo. Mayra se convierte en la parte técnica profesional del museo. Es la profesional que colabora y aporta a tecnificar el proceso del museo. Dentro de esta tecnificación, Mayra inicia con la cuestión de la catalogación, el inventario, nos capacita a mí junto a un grupo de estudiantes que hacen prácticas sobre la cuestión del mantenimiento, conservación y preservación de las piezas, ya que todo el proceso que ha estado el museo nunca ha habido esta parte técnica. Entonces las piezas, Rocafuerte tiene un clima más abrasivo, un clima que las piezas se pueden afectar de mayor manera, más humedad, más calor. Son piezas antiguas, o sea, como material antiguo, ¿verdad? Porque tú me decías de que 80, 70, 90 sí, años, hierro. Okay. Entonces, Mayra empieza y hace una evaluación de las piezas. Hay piezas que están muy afectadas en estos 15 años o ya estaban en un proceso de deterioro avanzado. Entonces, Mayra empieza a implementar la visión técnica del museo, desde la parte de la conservación de las piezas y toma la parte de la visión del museo de poder adecuarla. Se conserva la visión de el museo como un espacio para contar el Rocafuerte del ayer a través de los objetos, pero ya empezamos a involucrar más a la comunidad, porque el museo se crea de forma comunitaria, porque las personas confían en la idea de mi abuelo de que él se convierte en el custodio de estos objetos para poder presentarlos a la comunidad. Claro, y la comunidad. Ok. Y digamos, por ejemplo, aquí tenemos algunas fotos que van a estar pasando. ¿Qué me puedes decir un poquito de esto, de este mapa? ¿Qué representa o qué sitios importantes son? Claro, ya en esta foto que tú ves aquí, ya cuando ingresa Mayra, nosotros ganamos un proyecto de la línea de conservación de la memoria histórica del Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura. Y cuando ya tenemos esta adecuación del museo, esta preservación del museo, este giro de tuerca del museo para ya poder llevarlo, mejorarlo y dirigirlo, nace un proyecto que se llama Memoridad, Construcción Colectiva de la Identidad Rocafortense. Este proyecto lo que muestra a través de un proceso de reuniones, de charlas, de talleres, es que la comunidad reconoce como importante en su identidad. Cuando estamos hablando aquí de su identidad, estamos hablando de qué considera importante en su historia, en su territorio, en sus tradiciones, costumbres y sus valores. Entonces, justamente lo que vemos acá es la exposición. Esto fue ya hace poco en el Museo de Rumiñahui, donde hicimos
Esta exposición primero se mostró en Rocafuerte y hicimos una circulación nacional, que fue con otro fondo, pues este fue fondo de Elipse, donde estuvimos visitando 4 museos. Entonces aquí es Memoria en Movimiento, donde exponíamos la identidad rocafortense, pero con un taller para que las personas de las comunidades que visitáramos reflexionaran sobre su propia identidad. Ya, y digamos, por ejemplo, en este recorrido nacional, ¿no? También llevaban ciertas piezas que también le prestaron a tu abuelo y así. Sí, Ok. dentro de la circulación se muestran distintos objetos, entre los cuales tenemos un reverbero, plancha, un mate, entre otros objetos. Claro, se movilizaron todos estos objetos de una forma con el cuidado, con el respectivo cuidado, para poder buscar más que diferencias, semejanzas entre las cuestiones de costa y sierra. Tenemos más cosas que nos unen que lo que nos diferencia. Porque Ok, o todos sea, planchamos, todos cocinamos. buscaban una conexión, como ser entre Y, costa y había, sierra y, y encontramos, y dentro de esta circulación nacional encontramos ciertos hilos súper interesantes que ya Mayra porque ya la parte más investigativa técnica, Mayra en las próximas semanas estará mostrando sus resultados que están súper geniales, así que no se lo pierdan. lo veremos a continuación. Y bueno, aquí para finalizar un poquito, cuéntame un poquito cuál sería tu pieza favorita o tu parte favorita de todo el museo. Dentro de mi pieza favorita. Para mí lo que más me gusta son las piezas arqueológicas. Pero lo que me llama la atención de las piezas arqueológicas es más que la historia técnica de la arqueología, porque en Rocafuerte lamentablemente no hay una investigación a profundidad, a pesar de que tiene 27 sitios reconocidos como sitios para investigación arqueológica. Me llama la atención cómo la arqueología se convirtió en los años 70, 80 y 90 como parte de la economía del cantón a través del huaquerismo. Estamos hablando de procesos en los cuales las personas que se dedicaban a ello Sacaban piezas así sacaban piezas, construían su casa, sacaban las piezas. Y es interesante que incluso en la historia jamás contada de Rocafuerte hay una parte que se llama Usted está parado sobre cadáveres, que justamente habla sobre esta cuestión del huaquerismo. ¿Ya? Y me llama la atención que hoy se siguen encontrando piezas. Usted va a ciertas comunidades rurales, por ejemplo el Guarango, donde usted ve que la gente va, hace su cosecha y encuentran las piezas. Solo Entonces, salen. entonces no hay el espacio para ello y claro, cada vez están perdiendo más y más estas piezas, pero tampoco no es responsabilidad de la ciudadanía si el ente competente, Claro, si es que el sí. ente rector, No poco o hacen- nada le importa. Claro, eso es verdad. Bueno, entonces están invitados todos a, bueno, a recorrer el museo, a ver las exposiciones que están haciendo a nivel nacional, ¿verdad? Sí, ya paramos con las exposiciones y se vienen otras cositas, así que síganos en redes del museo. Ok, bueno, Lizardo, como te iba diciendo, para ir finalizando, cuéntame un poquito de los planes a futuro que tienes con el museo, con el libro, qué piensas hacer, añadir, menorar. Respecto al museo, la idea es que el museo tenga un espacio adecuado, un espacio donde se puedan conservar las piezas de mejor manera, donde podamos aumentar la colección. En este momento hay muchas personas que quieren donar nuevos objetos. El espacio no Y el da espacio para nuevos reducido. objetos. Ok. No tenemos un área de reserva. Como te contaba, la importancia de que haya técnicos, museógrafos, museólogos en el espacio para poder revitalizarlo. Ya no es sea algo importante. solo de Rocafuerte, sino O sea, un poquito más grande. técnico, que crezca y demás. Entonces, ese es el reto. Es un reto bastante complejo, pero consideramos que es posible. A corto plazo, no, pero sí se va a lograr. caminando que es para allá. Y con Y- respecto al libro, Respecto al libro, venderlo. Así que quien quiera su libro puede adquirirlo. Está a la venta. La historia jamás contada de Rocafuerte. En este momento solo se está vendiendo en Rocafuerte y envíos a nivel nacional. Pero ya estaremos comentando si hay puntos de ventas a nivel nacional o pueden escribirnos y hay gente de Quito que la quiere. Podemos enviar de bastantes, entonces para poder venderlo. claro, podremos dejar las redes de Lizardo también. En Por ahí algún no lado, estar en acá. algún lado, pero bueno, y para que hagan sus pedidos. Y bueno, como último punto, ¿podrías darnos un mensaje, una reflexión que te llevas igual del podcast? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Te la pasaste bien? ¿Mal? Yo la pasé súper bien. Como un mensaje final, se me complican muchas veces los mensajes finales o las reflexiones, porque como artista a veces uno queda fuera de la moraleja, porque al final el arte no tiene que ser
netamente educativo, con la moraleja. Pero lo que sí me llevo como un mensaje final, y justamente porque yo pensaba, sinceramente pensaba que íbamos a abordar menos temas y terminamos abordando más temas sobre mi vida, me llevo de que al final no hay una metodología clara para esto llamado Claro. vida, y que el camino que se escoja con sus aciertos, errores, conclusiones y demás, las termina decidiendo uno. Y hoy estoy muy contento con la cuestión del libro. Tomó 5 años poder publicarlo y esperamos que me tome pocos Pero meses ya poder está. vender todas las copias. Así que Yo espero que sí, hay todas las personas que nos están viendo, por favor, ahí los pedidos a Lizardo. Bueno, y yo quisiera agradecerte sinceramente a nombre de todo el proyecto del semillero y quiero agradecerte a ti por aceptar esta invitación. También agradecemos al semillero Huellas del Tiempo que estamos aquí ayudando, colaborando. Igual también hacer una mención al proyecto de investigación Historia a Pie, que es el encargado de toda esta locura. Bueno, les invitamos también al museo, a conocer un poquito del museo, a conocer también lo que se está haciendo a nivel nacional, ¿verdad? Les invitamos a que compren el libro, por favor. Ya Lizardo va a estar razones tienen muchas. están muchas, demasiadas. Y también les invitamos a ver el próximo podcast que se realizará, bueno, en los siguientes días. Y eso es todo. Muchas gracias, Lizardo. Muchísimas gracias, Tatiana. Gracias con todos. Hasta luego.